¿Qué ves cuando miras a una abeja volando a tu alrededor? ¿Ves agilidad? ¿Rapidez y dinamismo? ¿Ves trabajo en equipo? ¿Ves cuidado por el medio ambiente y trabajo seguro? ¿Desarrollo económico y social? La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Somos BOK, el software para grupos de trabajo y empresas que vuelan hacia la sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normativa y resguardando el medio ambiente. BOK es el punto de encuentro donde el trabajo en equipo y la rigurosidad ayudan a alcanzar increíbles resultados, conociendo, evaluando y gestionando el cumplimiento legal, siempre actualizados. La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Bienvenidos a la sostenibilidad digital. Bienvenidos a BOK, Software for Sustainability. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Giselle Soré y les doy la bienvenida a nuestro webinar Gestión de requisitos legales basados en las normas ISO 14001, 45001 y 9001, y que comenzará en breves minutos. Mientras, quiero contarles que BOK es una suite que desarrolla soluciones tecnológicas de software as a service para acelerar la transición de las empresas hacia la sostenibilidad, gestionando su cumplimiento legal en medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, y también en las respectivas normas laborales, como también en la reducción de indicadores sostenibles como la huella de carbono, la huella hídrica y diferentes residuos que las distintas actividades productivas generan. Al automatizar la gestión de las normativas, nuestra plataforma reduce en un 90% el tiempo que destinan los profesionales de las áreas señaladas a ocuparse de este tipo de tareas, mientras que ellos pueden generar o ir procesando otros cambios, generando otras ideas y desempeñarse en otras labores mientras BOK gestiona esos requisitos legales. Además, aumenta en un 40% el cumplimiento normativo. Con presencia en Chile, Perú y Colombia, que son los países los que hemos convocado a este webinar, BOK está generando un impacto positivo en las personas, objetivo que va a replicar en México una vez que inicie sus operaciones en noviembre próximo. Antes de, por supuesto, darle también la bienvenida a los profesionales, a los gerentes, a los empresarios que se han sumado a nuestra transmisión y a quienes agradecemos el compartir con nosotros y estar interesados en la materia que hoy vamos a tratar, quiero darles a nombre de BOK y de la consultora ambiental Better la cordial bienvenida a estos profesionales de las áreas de salud, seguridad en el trabajo y medio ambiente, que apuestan por la sostenibilidad, que buscan que sus empresas logren esta meta para tener un futuro sostenible para las futuras generaciones. ¿Ya? La, ya. Como les decía, las normas ISO, que son de la International Standard Organization y que contemplan un conjunto de estándares de reconocimiento internacional creados para ayudar a las organizaciones a establecer niveles de homogeneidad en relación a la gestión, prestación de servicios y desarrollo de productos en la industria. ¿Ya? Por ello, nuestros profesionales invitados se referirán a aspectos que abordan estos parámetros en Chile, Perú y Colombia, y por supuesto a sus principales objetivos. En primer lugar, quiero saludar a nuestra ingeniera de proyectos de BOK Colombia e ingeniera sanitaria ambiental, especialista en salud ocupacional, Viviana Espinosa. Ella es magíster en paz, desarrollo y ciudadanía, posee una acreditación internacional como Project Manager Professional y auditor líder en NTC ISO 9001, 14001 y 45001. Tiene 14 años de experiencia en procesos de implementación, asesoría y auditoría en los sistemas de gestión integral, conocimiento de estrategias de desarrollo sostenible y generación de valor. También desarrollo de proyectos sociales en sectores como hidrocarburos, construcción, ingeniería y consultoría. Muy bienvenida, Viviana. ¿Estás por ahí? Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola, Gracias Viviana. por esa bienvenida, como siempre. Gracias por invitarme a ti, obviamente a BOK, y por supuesto, bienvenidos todos los que están conectados en este espacio, a mis compañeros panelistas del día de hoy, Fernanda y Kevin, que hoy vamos a participar en un tema que es muy relevante, como bien lo dijiste. Ya ampliaremos un poco más la información. Entonces, mientras tanto, los dejo para que puedas presentar a los demás compañeros.
Por supuesto, Gracias, gracias a ti, Viviana, por acompañarnos nuevamente. con Siempre muy gusto. bienvenida tu experiencia, tu expertise en todas las materias, sobre todo en esta que vamos a abordar prontamente. Quiero también darle la bienvenida desde BioK Perú a nuestro ingeniero ambiental y de recursos naturales, Kevin Fernández. Él es especialista en gestión y normativa de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, y está certificado como auditor líder y auditor interno en la norma ISO 45001. Asimismo, cuenta con una sólida experiencia en el sector industrial y de construcción en el acompañamiento de procesos de fiscalización de entidades del Estado peruano, como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Kevin, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias, Giselle, por la bienvenida. Bueno, nuevamente por acá, listo para hacer un nuevo webinar con el acompañamiento de mis colegas Vivi y Fer. Muy contento de poder compartir esta información con los asistentes, ¿no? Y bueno, agradecer por la invitación, nuevamente por estar presente aquí. A ti, Kevin, siempre eres bienvenido, y también pues todo tu profesionalismo y toda tu expertise nos sirve mucho para tratar los temas sostenibles y sobre todo estos que en el fondo son transversales a cualquier industria. Así que muchas gracias, quedamos atentos para conversar contigo pronto, y quiero darle la bienvenida a nuestra ingeniera ambiental, civil ambiental e ingeniera de proyectos de Better Consultores, Fernanda Cortés, quien cuenta con experiencia en cumplimiento de requisitos legales en medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, diseño de matrices legales, auditorías de cumplimiento normativo, planificación, organización y evaluación de proyectos. Posee alta capacidad de análisis y resolución de problemas. Está certificada como auditor interno en sistemas de gestión integrado de las normas ISO 9001, 14001 y 45001, y en la implementación de sistemas integrados de gestión y sistemas de información geográfica. También muy bienvenida, Fernanda. Gusto de compartir contigo hoy. Muchas gracias, Giselle, por la presentación. Aprovecho a saludar también a mis compañeros. Primera vez que me toca presentar junto a Viviana y Kevin, así que también un gusto, y darle bienvenida a todos los asistentes. Gracias, Fernanda. También pues ya te estás incorporando más a nuestro equipo con los webinars, así que también muy bienvenida, y tu experiencia va a ser siempre muy, muy valorada por nosotros, y esperamos también por la asistencia que hoy día tenemos para conocer este tema que nos convoca. Ya, antes de comenzar y darle el pase a Viviana, quiero también reiterarles a nuestros asistentes, decirles que pueden hacer sus preguntas en el chat, si tienen alguna inquietud, algún comentario, pueden exponerlo ahí. Y también, si quieren conocer más de BioK y nuestra plataforma, pueden también agendar una reunión para que puedan, si gustan, también tener una demo sin costo. ¿Ya? Entonces, sin más tiempo que perder, quiero dejar con ustedes a Viviana Espinosa, que nos va a explicar la importancia de estas tres normas, así en forma general, y en particular la norma ISO 45001, que es el estándar para la gestión de seguridad y la salud en el trabajo. Adelante, Vivi, por favor. Gracias, Giselle. Déjame, comparto pantalla. Todavía no tengo acceso a compartir. Ya creo que ya. Listo, denme un segundo, por favor. Creo que ya se está viendo la presentación, ¿cierto? Sí, Viviana, se ve perfecto. Listo, perfecto. Déjame yo la agrando un poco. Bueno, como bien lo decía Giselle, voy a hacer una pequeña introducción muy rápida, precisamente de estas tres normas que vamos a hablar el día de hoy. Cada uno va a tocar una de ellas. Yo voy a hablar sobre la ISO 45001 específicamente. Sin embargo, la idea, la intención es que conozcan un poquito las características de esta, porque hablar de las normas es un tema muy amplio, muy grande. Podemos hacer horas de formación de esto, sabemos que hay diplomados, cursos y demás, pero la idea es que conozcamos muy rápidamente qué tiene y por qué son tan relevantes hoy por hoy en todos los países, no solamente en Colombia, Perú y Chile. Ahora bien, vamos a empezar diciendo, por supuesto, que hablar de estas normas y hablar de las tres normas es poder hablar también de un sistema de gestión integrado que tiene unos beneficios importantes integrar las normas, y ya lo vamos a ver en el transcurso de la presentación.
Las normas que vamos a hablar, bien lo comentaste, ISO 9001, versión 2015, que es todo lo que es sistema de gestión de calidad, ¿cierto? ISO 14001, también la versión 2015, la última actualización, que es sistema de gestión ambiental o medio ambiente, como lo conocen de pronto algunos, y por supuesto la ISO 45001, que es la última que se actualizó en el año 2018, que es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿bien? Pues estas tres normas son opcionales, es decir, las empresas pueden escoger sí o no certificarse en estas o implementarlas, porque puede ser que las tomen como referente, empiecen a hacer una implementación, pero no necesariamente llegar al proceso de certificación. Eso ya es obviamente opcional por parte de las compañías. Sin embargo, las ventajas que tiene estar certificado pues, son grandes en cuanto a imagen, en cuanto a a optimización, en cuanto a reducción de costos y un montón de cositas más que ya les voy a mostrar más adelante. Para hablar de estas normas, es importante hablar primero qué es un sistema de gestión, porque ¿para qué implementamos si no conocemos qué es un sistema de gestión? Un sistema de gestión básicamente es un conjunto de cosas que van ligadas allí, que la empresa debe organizar y debe de alguna forma tratar. Entonces, un conjunto de metodologías, hay responsables, obviamente hay unos recursos que se deben invertir, hay unas actividades, programas, planes, todo lo que la organización pueda, precisamente para poder conseguir esos resultados que nacen precisamente de los objetivos que de alguna forma se generan al inicio del proceso, y ya vamos a revisar un poquito cómo está distribuida las normas como tal, pero para eso hay un paso a paso, ¿cierto? Y conocemos el ciclo PHBA, que también vamos a ver más adelante, y es precisamente buscar que la casa se organice, es decir, organizar la casa como le decimos nosotros, y es buscar que toda la documentación y toda la información que también tenga a la mano, pues pueda también verse de alguna forma jerarquizada en todos los procesos. Entonces vamos a ver un poco qué significa todo esto. Cuando hablamos de estas normas, que es la nueva actualización, ¿sí? Tiene una estructura que se conoce como estructura de alto nivel. ¿Qué significa esto? El comité de la ISO como tal buscaba o buscó con estos cambios que pudieran ser mucho más fáciles su integrabilidad, ¿sí? Es decir, que fuera mucho más fácil poder de alguna forma enlazarlas. Antiguamente, bueno, digamos que yo que llevo trabajando alrededor de 15 años en sistemas de gestión, pues igual las integrábamos, pero no era tan fácil integrarlas porque las normas eran diferentes, su estructura era distinta. Hoy en día, pues con estos cambios se busca es que sea mucho más fácil y que tenga una estructura única, ¿sí? Un índice único. Y buscar que no sea tan prescriptiva. Lo que quiere decir es que las empresas sean flexibles o tengan la flexibilidad de poder hacer cosas. Si bien es cierto, la norma obliga a unos debes obligatorios, es decir, a unas cosas que son no negociables y otras cosas que puedes o no hacer. Ya vamos a revisar también un poquito qué significa esto con unas palabras claves que van dentro de esta normatividad como tal. ¿Cuál es la estructura de alto nivel que está estipulada en las normas y que vamos a encontrar en las tres normas que vamos a revisar el día de hoy? Son estos 10 puntos que ustedes ven allí. Va introducción, un alcance, unas referencias normativas, unos términos y definiciones, ¿sí? Contexto, organización, liderazgo, planificación, soporte o apoyo, como lo conocen algunos, operación, evaluación de desempeño y, por supuesto, mejora, que es obviamente el numeral o la cláusula número 10, como lo conozcan los diferentes países. No solamente esto es lo que es igual, digámoslo así, en cuanto a índices, sino hay textos introductorios idénticos, enunciados idénticos de requisitos y términos comunes. Y esto es lo que facilita a los que empezamos este tema y estamos en esto, poder leer una norma y poder entender la otra fácilmente porque son comunes, porque los conceptos son comunes. Y esto es lo que se busca precisamente de este proceso, poder integrarla. Hay empresas que no hacen la integración. Hay desventajas de no integrar los procesos. Es decir, no son las únicas normas, claramente no son las únicas tres normas que existen. Hay empresas que hoy en día están trabajando 27.000, porque depende obviamente del contexto de la naturaleza, 22.000 con documentos, 7.025 con laboratorios. Hay una que está muy fuerte hoy en día y eso depende también de la naturaleza, como dije antes, y es la ISO 50001, que es de eficiencia energética. Es decir, la idea es que se puedan integrar muchos más sistemas de gestión. Ahora bien, hay empresas que a veces hacen sus sistemas de gestión aparte, lo cual tiene sus inconvenientes y les voy a decir por qué. Una, la mala utilización de los recursos, se utilizan más recursos porque todo está obviamente dividido. Mayor burocracia por separación de los sistemas, es decir, se trabajan como islas independientes. Baja eficiencia en el control de los sistemas y obviamente control administrativo por parte de los trabajadores. La dirección pierde la visión global sobre los clientes y los trabajadores, la pérdida de motivación porque es que
genera confusión. Cuando ustedes se enfrentan a una auditoría o están en una auditoría y son auditados o los trabajadores son auditados, pues vemos la confusión cuando está integrado un proceso, pues mucho más cuando los procesos están desintegrados, porque tienen que aprender muchas más cosas, porque, bueno, porque genera confusión tener 3 políticas y un montón de cosas que van allí ligadas. También el tema documental es importante, se duplica mucha información. Pues si no, ¿por qué no manejar un solo procedimiento que me maneje de una vez la relación de las 3 normas, ¿cierto? Y eso es, digamos que, de alguna forma lo que se busca con la entregabilidad y obviamente con estos cambios nuevos, es decir, aprovechar esos cambios para que las empresas se vean cobijadas con esto. ¿Cuáles son estos conceptos o digamos, más que conceptos, esas palabritas claves que vamos a encontrar en las normas y que a veces nos confunden? Los debes, los debería, los puedes y todas las que ustedes ven allí. El debe indica un requisito, es decir, sí o sí hay que hacerlo. El debería es una recomendación que va en la norma. El puede indica un permiso, una posibilidad, una capacidad. La consideración y el tener en cuenta es, se puede excluir, no es necesario tenerlo, pero si lo quiere tener, téngalo, ¿sí? Apropiado, adecuado para, hay un grado de libertad que tiene la empresa, aplicable es que se debe hacer. Información documentada es que debe estar documentada, tanto el documento como el registro. Conservar es, la información debe estar allí a la mano y debe mantenerse. Es decir, estas son las palabras claves que vamos a encontrar en las 3 normas que vamos a revisar el día de hoy. Esto como un contexto general, ya voy a revisar entonces, vamos a entrar a revisar un poquito más lo que es la ISO 45001 con algunas características esenciales que tiene esta como tal. Hay que empezar diciendo que esta es un reemplazo de la antigua norma OSA 18000, la última versión 2007, la antes era versión 99, y hay cambios interesantes. Hay otras cosas que se conservan, simplemente que cambiaron un poco, digamos, la flexibilidad de algunos temas, de algunos puntos, pero digamos que tienen puntos a favor, como les acabo de mencionar anteriormente, y otros puntos adicionales, como los que ustedes ven en la parte derecha, y es la evolución de las necesidades corporativas, todo lo que tiene que ver con el concepto de seguridad, ¿cierto? La homogeneización de las normas, es decir, pues obviamente crear, pues obviamente que sean integrables entre sí. Adicional todo el tema de producción y todo el tema de disminución de los accidentes que ya estaba, pero digamos que ahorita hay un concepto nuevo que nace acá en estas normas y es la gestión del riesgo, ¿cierto? La gestión basada en riesgos, que le voy a recomendar que revisen un poco la ISO 31000, que aunque no es una norma de certificación, sí es una norma guía que puede ayudar a las empresas no solamente al sistema de gestión de trabajo, sino a revisar todos los riesgos que tiene una organización como tal. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de implementar pues esta ISO 45001? Pues cultura corporativa positiva, la minimización de los tiempos, obviamente, y los riesgos que se puedan dar por responsabilidades. Estándares, pues es un estándar internacional, o sea, no me implica solamente en Colombia, sino que tener una certificación pues de estas, pues me puede dar, abrir puertas en otros países. Sirve para cualquier tipo de organización, no importa el tamaño, no importa la naturaleza de esta, pues busca también que las condiciones sean saludables, las condiciones que me ofrece obviamente la empresa como tal, y obviamente pues hay un proceso de autocuidado que también se debe tener en cuenta allí. Aumento de la motivación por parte obviamente de los trabajadores y todos los que hacen parte pues de la misma. Alta eficiencia, que es lo que se busca con precisamente implementando que los procesos se organicen. La estructura de alto nivel, como hemos indicado anteriormente, cumplimiento normativo, porque hay que cumplir sí o sí el 100% del tema legal, y obviamente un enfoque pues, de integrabilidad, que es lo que se busca. Ciclo PHBA, efectivamente, manejamos un ciclo PHBA para estos procesos, como bien ustedes saben, que significa que no se ejecuta una vez, sino que es en espiral, es un proceso continuo de la planificación, el hacer, el verificar y el actuar, y esto acá sigue siendo lo mismo a como estaba pues anteriormente, es decir, sigue manejándose este mismo criterio, y este es un criterio bien interesante. Y vamos a ver un poco las cláusulas entonces, o los numerales de norma. Las 3 primeros numerales, que es el numeral 1, 2 y 3, pues son informativos, es decir, no hay unos requerimientos, no hay unos debes, no hay unas obligaciones. A partir del 4 al 10, pues hay unas obligaciones. El 4 ya lo mencionamos anteriormente, pues todos estos ya vamos a entrar como a revisarlos, de las cosas que considero que son como más relevantes. Estos son los mismos procesos a partir del 4, precisamente porque a partir del 4 tiene obligaciones, va hasta el 10 mejora.
Y empezamos con un proceso que es el contexto de la organización, ¿cierto? Si yo no conozco la empresa, si la empresa no se conoce, no conoce qué hace, no conoce cuáles son esos factores internos que lo afectan y esos factores externos que lo afectan, pues es muy difícil, obviamente, lograr generar un proceso de sistema o hacer un sistema de gestión. Lo difícil no es montar el sistema realmente, lo complejo es mantener el sistema en el tiempo y que obviamente cada persona y cada responsable pueda, de alguna forma, y perdón la redundancia, por responsabilizarse de lo que tiene que hacer. Eso es lo complejo de montar un sistema de gestión realmente. Entonces, si se dan cuenta, todo es un engrane, todo depende uno de otro. O sea, si yo no tengo uno bien formulado o bien ejecutado, pues el otro no me va a funcionar cojito, es decir, no me va a funcionar de la mejor forma. Entonces, por eso es importante que todos de alguna forma se alineen y se revisen porque uno depende de otro en muchas circunstancias. Un punto importante acá es que el liderazgo, que es el numeral 5 y es la base, es como decir, el centro de todo el proceso, es un tema que toma relevancia en esta norma como tal. Y es que el liderazgo es importante y la participación de los trabajadores acá. Y obviamente el liderazgo debe ser en primera medida por la alta dirección. Entonces vamos a revisar un poquito cuáles son digamos, cómo está desglosada la norma como tal. Acá se ve un poquito más fácil entender el ciclo PHBA. Y obviamente desde cada uno de los numerales, separando desde el contexto de la organización, que empezamos con la planeación, la planificación y todo lo que tiene que ver con el apoyo o soporte, operación, evaluación de desempeño y mejora. Y si se dan cuenta, precisamente el liderazgo está en el centro de todo. ¿Por qué? Porque obviamente va a estar en todos los procesos que estén dentro de esta norma y de hecho en las otras dos normas que van a explicar los compañeros. ¿Listo? Entonces, estos son los numerales, vamos a revisar algunos de los que son, pues que tienen características como esenciales. Y como decía antes, pues es importante empezar conociendo la empresa, ¿cierto? Identificando esos factores internos y externos que están allí, que muchas veces no conocemos, tenemos una empresa, pero no sabemos qué nos afecta internamente, que depende de la empresa como tal, y otras cosas que no dependen de esta. Entonces, se obliga obviamente a hacer una identificación y obviamente tener esta información pues allá a la mano. ¿Cuáles son los factores internos que debería tener la empresa para el sistema de gestión de seguridad del trabajo? Estos los enumero acá que me parecen importantes, los traje a colación el día de hoy. Tamaño de la empresa, obviamente complejidad de la misma, definir las actividades y estructura organizacional, la política, la seguridad en el trabajo, los objetivos y estrategias, recursos disponibles, trabajadores y ambiente laboral, cómo es el clima laboral, que es completamente importante, compromiso de los empleados en el sistema de gestión, los turnos, los horarios que estos manejen, la cultura prevencionista que tenga la empresa, esa filosofía, para eso hay muchas herramientas, la toma de decisiones precisamente en ciertas cosas, por ejemplo, cuando pasan accidentes de trabajo, emergencias, un montón de cosas allí, cómo se van a manejar, sala de crisis si las empresas las tienen, integración, nuevos materiales, desarrollo software, es decir, que hay nuevo, gestión del cambio que se conoce hoy en día, que es muy importante, canales de comunicación disponibles, y bueno, esto sería una de los inputs, de las entradas que tendrían que identificar de alguna forma las empresas, pero esto es interno, y también hay cosas externas que también tienen que entrar a revisar, y es la normativa como tal, que la normativa sí o sí hay que revisarla, y hay que mirar qué le aplica a la organización, y es como lo decía a ustedes antes, no es negociable, conocer los elementos que resultan de todo esto, de la organización, del nivel de negocio, valorar la competencia, quiénes son los competidores, quiénes son esas empresas que hacen lo mismo que yo, cómo lo hacen ellos, ¿sí? ¿Qué necesidades y expectativas tienen los grupos de interés, es decir, las partes interesadas, los stakeholders? ¿Qué necesitan estos? Ya vamos a ver cuáles son los stakeholders que afectan a la organización. ¿Y qué alianzas puedo generar? ¿Qué alianzas o qué convenios o qué me puede convenir qué le puede convenir a la empresa y qué le puede convenir a esas partes interesadas que están alrededor mío y que se pueden ver beneficiadas o doble beneficio, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuáles son esas partes interesadas? Pues hay partes interesadas internas, por supuesto, y externas, teniendo en cuenta el contexto también de la organización. Entonces, cuando hablamos de partes interesadas internas, pues hablamos de todo lo que está dentro de la empresa, empleados, la alta dirección, la junta de socios, bueno, todo lo que hay allí, propietarios. Y externo, pues todo lo que esté por fuera, pero que me afecte directamente porque que dependo de ellos, como los clientes, los proveedores, la comunidad como tal, el medio ambiente, ¿cierto? El gobierno, acreedores y todo lo demás que depende obviamente de cada empresa tendrá
o no más, pues partes interesadas que son los mismos stakeholders. Estas necesidades pues hay que evaluarlas y hay que mirar las expectativas que tienen esto, es decir, ¿qué quieren ellos? Que me sirva a mí y que de alguna forma me pueda convertir en un requisito que se convierte en legal, porque si esto lo necesitan, pues de alguna forma voy a trabajar para que esto se pueda dar. Otra cosa importante es que este mismo proceso o este numeral contexto pues también establece la posibilidad, la oportunidad pues, de generar el alcance del sistema de gestión, es decir, va ligado a un proceso que tiene que ver con organización, es decir, contexto, más necesidades que tenga, es igual pues al alcance que la empresa quiere certificar, es decir, ¿cuál es ese alcance? ¿Qué hace la empresa que puede certificar? Adicional, a otra cosa importante y es que pues debe sí o sí pues mejorar el desempeño de la seguridad y establece esos pasos que es establecer, implementar, mantener y mejorar pues el sistema de gestión. Y todo debe ir obviamente enfatizado en los diferentes procesos que se hagan y las iteraciones. Por eso es que es tan importante que todos estos pasos y todos esos procesos pues obviamente vayan de la mano. Liderazgo y compromiso, como lo mencioné antes, que ese es el, digamos, el centro de todo la norma como tal, ¿sí? Hay unos puntos muy interesantes que hay acá, y es, primero que todo, la alta dirección asume la responsabilidad efectiva del sistema, es la que asume la responsabilidad, no es el coordinador del sistema de gestión, no es el líder, no es el jefe, bueno, como el cargo que tengan, no son ellos, es la alta dirección, ¿sí? La alta dirección y por supuesto todos los que hacemos parte de una empresa, pues tenemos una responsabilidad, pero el que tiene la responsabilidad mayor, la responsabilidad importante es obviamente la alta dirección. Esta alta dirección pues tiene el deber, la obligación pues de generar la misión, visión y los valores de la organización, que es lo que se conoce como cultura corporativa, o como lo llaman las empresas, pero normalmente cultura corporativa, cultura organizacional, que definitivamente es importante sí o sí, si yo voy a establecer una política, pues saber exactamente qué hacen, qué quieren en el futuro y cuáles son los valores que mueven a la empresa y que de alguna forma deben permear en toda la organización. ¿Bien? Dentro de los puntos importantes que hay en liderazgo y compromiso, pues está la demostración de ese liderazgo. La empresa debe generar un compromiso precisamente de ese liderazgo, debe desarrollar una política de seguridad y salud en el trabajo, debe generar una descripción de roles, responsabilidades y autoridades del sistema de gestión y definir los procesos para la consulta y participación de los trabajadores, es decir, cómo se va a hacer esa participación, cómo van a participar estos del proceso. La política que debe tener, la política como tal debe tener los mínimos, ¿cierto? Debe garantizarse en el compromiso de la política las condiciones de trabajo seguras, la prevención de lesiones, deterioro de la salud, enfermedades laborales, accidentes de trabajo, cumplimiento de requisitos legales, sí o sí, eliminación de esos peligros, reducir los riesgos al máximo si se pueden eliminar, que muchos no se pueden eliminar. Vamos a ver más adelante la jerarquización precisamente de esos, pues de esos controles, consulta y participación de los trabajadores o sus representantes, es decir, sí o sí hay una participación importante acá y toda la política pues debe ser acorde a la naturaleza pues de la empresa, al score. Entonces, esta política adicional pues debe también añadir todo lo que tiene que ver con los recursos que se deben brindar para poder generar todos estos cambios, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad, bueno, rol, responsabilidades y autoridades, ¿qué va a hacer la persona? ¿Cierto? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿A quién le rinde cuentas? ¿Sí? Y también a su vez, pues los riesgos a los que estos están expuestos, porque es parte también de lo que vaya en un manual de funciones y responsabilidades o en un perfil de cargos. Una cosa importante que les voy a mencionar acá, y es que los perfiles de cargos deben ser todos los que están en la empresa, ¿no? Desde la alta dirección hasta la persona que está más abajo en el organigrama de la compañía. Pero hay cargos que pueden ser, no sé, que no es necesariamente el cargo de la empresa, pero ejecuta otra labor. Ejemplo, auditores, si hay auditores internos dentro de las empresas, pues deben generar, o externos, pues obviamente deben generar un perfil para estos profesionales, también para los brigadistas, ¿cierto? Y para todos aquellos que de alguna forma cumplen una función, así cumplen otras funciones dentro de la compañía. Entonces es necesario generar también funciones para estos, porque también se los van a preguntar en las auditorías normalmente. Otra cosa importante que se debe tener en cuenta es la consulta de participación, como le he mencionado varias veces. ¿Qué me pide acá?
¿Cuáles mecanismos de participación se van a dar? Que la empresa, ¿cómo va a gestionar esto? ¿En qué tiempo se va a dar la participación? ¿Sí? Cronogramas, ¿cómo lo va a hacer? Hoy en día hay mucha flexibilidad, hay muchos programas que se pueden establecer. La formación que debe tener ese trabajador, qué formación debe tener esa persona, el acceso a la información al sistema de gestión, ¿sí? ¿Cómo puede acceder a esto? ¿Quién tiene acceso? Hay documentos, obviamente, que son documentos controlados, documentos no controlados, ¿cómo se va a hacer esta información? Es lo que también tiene que garantizar y determinar esas barreras que a veces no permiten que precisamente participen, es decir, buscar que esto se alinee y que, por supuesto, hayan acciones de mejoras frente al proceso de participación. Cuando hablamos ya del numeral 6 o cláusula 6, ya estamos hablando de planeación, ya estamos hablando de un proceso que normalmente es el que debe demorar más tiempo, ¿sí? Y lo digo por la planeación de los proyectos, porque normalmente si no está bien planeado, pues la ejecución no va a quedar bien. Y a veces es lo que menos gastamos en tiempo, en dedicación, pero es el que más debería estar involucrado en el proceso y es todo lo que yo tengo que planear, la empresa tiene que planear para cumplir con cada uno de estos puntos, ¿sí? Para prevenir los riesgos de lesiones o enfermedades laborales, que es lo que realmente le apunta a este sistema de gestión. Ahora bien, en el numeral 6.2 pues se habla todo lo que es la identificación, la evaluación y obviamente el control de los riesgos. Para eso las empresas pueden generar diferentes matrices de riesgos, las metodologías pueden haber muchas, son muchas metodologías que ustedes pueden escoger, incluso metodologías propias que ustedes pueden elaborar. Eh, Esto por un lado, y obviamente esta identificación pues obviamente debe estar para todos los cargos, para todas las áreas de trabajo, internas, externas, es decir, deben garantizar también las actividades que son normales, que son cotidianas, las que no son del día a día. Todas estas cosas se deben considerar dentro de los procesos y considerar un procedimiento precisamente para poder saber cómo identificar, evaluar y controlar. Las matrices normalmente se elaboran, que son las matrices IPER, que se conocen como la identificación de peligros, evaluación de riesgos, o el nombre que la empresa haya seleccionado dependiendo del caso. Adicional, también hay que considerar las oportunidades que tienen esos riesgos. Hay un punto importante y es que las oportunidades pues tenemos que aprovecharlas en todo el proceso y antes no se tenía en la norma anterior. Otro punto a favor también, o bueno, otro punto que ya también estaba, pero lo focaliza también acá, es lo que hemos hablado ya en varias ocasiones, la identificación de requisitos legales, ¿sí? Y no solamente es identificarlos, más adelante en la norma me va a pedir que también los evalúe. Entonces, la identificación de los requisitos no solamente tener el listado, sino mirar si estoy cumpliendo o no cumpliendo con eso que me están obligando a hacer la ley. Es decir, ¿será que yo estoy cumpliendo con todo? Y es mirar quién es el responsable, cómo lo voy a hacer, qué plan de acción tengo para ello, qué forma de cumplimiento le doy a esos puntos. Otro punto que va en la planeación es el 6.2, que es la definición de los objetivos y los documentos que obviamente digamos que la parte documental va a ir en todo el proceso porque sí o sí hay que tener la parte documental. Y los objetivos deben ser objetivos tipo SMART, como siempre lo he dicho yo, y yo creo que ustedes han escuchado esto, que son objetivos inteligentes, SMART, específicos, medibles, alcanzables, realizables y trazables en el tiempo. Es decir, que si tengo eso, pues los objetivos van a poder elaborarse y van a ser objetivos que tengan un contexto y obviamente una argumentación para poder tener un resultado más adelante. Esos objetivos, pues deben tener en cuenta los requisitos legales, deben ser actualizados permanentemente, deben ser coherentes con la política que se diseñó para ello y la política debe ser diseñada ¿por quién? Por la alta dirección, no por el coordinador del sistema. Igual que los objetivos, el seguimiento debe ser frecuente, ¿cierto? La comunicación de los resultados debe darse a todo el personal, es parte del proceso de capacitación que debe ir y obviamente pues debe medir el desempeño de los mismos. Hay un punto adicional que también pide esta cláusula y es revisar, aparte pues de los objetivos, qué se va a hacer en sus objetivos, qué recursos necesita la empresa para poder dar cumplimiento a sus objetivos, quiénes van a ser los responsables para dar cumplimiento a esto, cuándo se finalizará, ¿cierto? Cómo se evaluará y cómo se integran esas acciones. Es decir, es un ciclo completo dentro del mismo proceso de generación de objetivos. Ahora sí vamos a la cláusula apoyo, soporte, como lo dicen, lo pueden encontrar ustedes en algunas partes. Vamos a encontrar también la importancia que tienen muchas cosas acá y es el tema de los recursos, todo el tema de competencias, toma de conciencia, comunicación y también la parte documental no nos puede quedar por fuera, ¿sí?
Hay un tema importante acá que quiero resaltar y es que el cumplimiento de la participación activa debe ser de la alta dirección. O sea, no la capacitación solamente debe ser para los empleados, sino que la alta dirección debe participar en las mismas, debe capacitarse en ciertos temas, pues como coaching, liderazgo, clima laboral y obviamente otros temas estratégicos, ¿no? Dependiendo obviamente de cada caso. Y debe participar con los empleados, ¿no? Entonces, esto también es importante decirlo. Hay otras formas, eso no lo da obviamente la norma, pero pues digamos que son tips que estamos dando acá. Y es cómo yo puedo relacionarme con las personas que están dentro de la empresa, incluso por fuera, encuestas, formularios, entrevistas, foros, bueno, en fin, un montón de cosas que pueden de alguna forma fortalecer ese proceso de consulta y participación. En el numeral 7.5, pues hablamos de lo que es la clasificación de la documentación de la gestión y que yo les hablaba hace un momento sobre la jerarquía documentada. La jerarquía documentada es pues la pirámide que tenemos documental, manuales, procedimientos, instructivos, registros, bueno, y como la empresa los tenga y que obviamente en base a eso va a generar un código para sus documentos y demás con una norma fundamental, ¿cierto? Con un listado maestro de documentos y registros. eh, o bueno, digamos de alguna forma la intención es que todo esto pueda verse organizado de tal forma que todo tenga un orden, una consecución, digámoslo así, una secuencia de los procesos y obviamente de la documentación que se genere. Dentro de este mismo cláusula de apoyo, pues traje a colación ciertos puntos que tienen que ver con competencia, que tienen que ver con toma de conciencia y con la comunicación que debe existir y que pues está dentro de los procesos. Cuando hablamos de competencias, pues es garantizar que todo el personal pues tenga la educación, la formación, la cualificación, la experiencia que se necesita y eso va a estar ¿en dónde? Pues en el manual de función y responsabilidades que comenté anteriormente. Y es que se supone que yo contrato personal es basado en esas funciones y responsabilidades. Si necesito otro, pues creo un perfil. Si tengo que validar su competencia, su experiencia con otra cosa, o si valido su formación con experiencia, pues también debe ir allí. Recordemos que se evalúa el desempeño del personal y se evalúa el desempeño del personal depende de lo que haga y depende de su formación. Entonces, esas evaluaciones pues deben estar contempladas dentro de los procesos. Cuando hablamos de toma de conciencias, todo lo que es formación y capacitación, pues hablamos de los mínimos que la empresa debe reforzarle a los trabajadores en estos temas de seguridad en el trabajo y es las políticas y objetivos de seguridad en el trabajo, la contribución de la eficiencia del sistema, las implicaciones y consecuencias de no cumplir, los incidentes, accidentes, pues todas las lecciones aprendidas, todo lo que haya que tenga que ver con investigación de accidentes de trabajo para evitar que obviamente que ocurra nuevamente los peligros, los riesgos, por supuesto, la matriz a lo que ellos están obviamente expuestos y las acciones para que eviten estos peligros y demás. La capacidad de alejarse de situaciones que se consideran peligro, es decir, lo que conocemos como autocuidado, entre otros muchos temas, pero digamos que estos son los que están relevantes dentro del proceso. Cuando hablamos de comunicación, ya hablamos de los canales de comunicación, que son dos tipos, canales, comunicación interno y externo, ¿cierto? Lo interno, pues es todo lo que es al personal que va dentro de la empresa y lo externo, pues a las entidades, a los clientes, a los proveedores y cómo se va a hacer. Aunque no piden un procedimiento como tal, sí se sugiere tener una matriz y una forma de canalizar esa información, cómo lo voy a presentar, con qué frecuencia, quién es el responsable de cada uno de los puntos. Todo esto es necesario tener frente al tema de comunicación. Con la cláusula de operación como tal, pues el control operativo es un elemento, uno de los elementos, pues todos los elementos son importantes, pero es un elemento donde vamos a mirar un poco más cómo se elimina el riesgo, cuáles van a ser las entradas y las salidas de esos procesos, ¿cierto? La gestión del cambio, las compras, la preparación y respuesta ante emergencias, pues eso es lo que va dentro de la parte operacional. Entonces, cuando hablamos de eliminar como tal, bueno, hay un tema importante acá y es implicar a los contratistas y subcontratistas. En esta norma no se traslada la responsabilidad, dice acá, y es importante traerlo a colación, a los contratistas y subcontratistas que tengamos en la compañía. Digamos que esto no es nuevo, aunque está más explícito dentro de la norma, y es que obviamente la alta dirección tiene la responsabilidad sobre estos tipos de vinculaciones laborales, porque nosotros somos, pues si contratamos personas por fuera que no son de la empresa, pues recordemos que somos solidariamente responsables con estos, y las condiciones las estamos dando nosotros, ¿bien? Entonces es importante tener en cuenta todo esto.
La planificación operativa y control, como lo mencionaba anteriormente, son las entradas y las salidas y todo el proceso que van dentro de esto. La eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos como tal, la jerarquía de los controles, la matriz de controles, ya vamos a ver un poco la jerarquía de esto en el siguiente slide. La gestión del cambio, se sugiere tener un procedimiento para la gestión del cambio y todo debe ser trazable. Si hay un cambio en compras, si hay un cambio de personal, si hay un cambio de infraestructura, si hay un cambio de equipos, si hay un cambio de material, todo debe quedar por escrito y todo debe hacerse un proceso. Entonces es importante que tengan en cuenta esto. Las compras como tal, hay una evaluación y revaluación de los proveedores de esas compras, ¿cierto? Mirar qué criterios yo voy a evaluar sobre el sistema de gestión. Uno de esos criterios que a veces manejan las empresas, que también se sugiere, es que se evalúe sobre si está certificado o no, ¿cierto? Y de esa forma, si la empresa está certificada, pues de alguna forma garantizo que todo su proceso también se alinee con el mío. La preparación de respuesta ante emergencias, pues tiene que ver obviamente con la elaboración de los planes de emergencia, contingencias, llamados, cadena de llamadas de emergencias, preparación de simulacros para mirar si este plan de emergencias que se está haciendo, pues funciona o no funciona, pero la única forma de probarlos con los simulacros, contar con personal competente, hablamos de las brigadistas, de cierto, si van a generar brigadas, pero creo que es la mejor opción. Y obviamente qué funciones y qué competencias debe tener estas personas. Esto es lo que les comentaba antes, es precisamente la jerarquización de los controles que se deben tener en cuenta. Eso es una pirámide, pero pues acá lo traje de forma diferente. Y primero, debemos garantizar es que los controles que se implementen, debe primero garantizar la eliminación del peligro. Si yo no lo puedo eliminar, pues voy a sustituirlo con otra cosa, es decir, sustituyo un elemento, un material, una herramienta, algo que sea más segura. Si no puedo ni eliminarlo ni sustituirlo, pues genero o implemento controles de ingeniería. Si no puedo hacer controles de ingeniería, pues controles administrativos, ¿cierto? Que es toda la parte de documental, capacitaciones, todo esto que va más enfocada a la persona y que obviamente debe obtener un respaldo. Y por último, lo último que se debe dar son los elementos de protección personal o elementos de protección individual, como lo conozcan en algunos países. Bien, es posible que combine obviamente estos diferentes controles, pero por poner un ejemplo, si hay ruido en la empresa, si hay ruido en un sitio, pues yo lo que tengo que buscar es aislar esa fuente, ¿cierto?, de ruido. Y lo último que puedo pensar es en darle elementos de protección personal para protector auditivo, ¿sí? Si veo que aíslo el ruido y aún así todavía hay cierto ruido o ciertos decibeles que puede afectar al trabajador, pues adicional, pues le doy elementos de protección personal. Pero es lo que se debe evaluar precisamente y para eso todo es este proceso. Cuando hablamos de evaluación del desempeño, ya como tal el numeral 9, ya estamos hablando de la medición y monitoreo de todo lo que se ha hecho, es decir, saber cómo vamos, ¿cierto? Cómo nos ha ido en todo este proceso. Entonces, evaluación del proceso del sistema, saber cómo se fue con los objetivos, evaluar, mejor dicho, mediante unos indicadores, cómo estamos dentro del proceso, pues y obviamente abordar por las oportunidades de mejora que haya lugar. Obviamente aquí también, yo lo mencionaba anteriormente, me pide que haya una medición del cumplimiento legal. Recordemos que no es solamente identificar el cumplimiento legal, sino evaluar ese cumplimiento legal. ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? ¿Sí? Y la responsabilidad de la alta dirección de participar en todas las actividades de acción de desempeño. Acá hay una cosa importante y es que hay una revisión por la dirección que debe tener la empresa, ¿cierto? Unas auditorías y demás, que es lo que debemos nosotros garantizar dentro del proceso de medición, ¿cierto? Es parte importante, las auditorías son auditorías internas eh, que se hacen normalmente, que ante una periodicidad, no especifican la periodicidad, la empresa escoge si es una vez al año, 2 veces, o si audita unos procesos u otros. Y por supuesto hay una revisión por la dirección. La revisión por la dirección debe garantizar todo un abordaje de actividades, de todo lo que se hace durante un largo proceso, es decir, se mide todo, desde los objetivos hasta los planes de acción. Dentro de eso se generan objetivos, ¿cierto? Dentro de la revisión por la dirección se generan acciones que generan después, pues obviamente unas oportunidades de mejora y de cambio, que es lo que se busca. Y en la siguiente revisión por la dirección, pues se mira si eso fue cumplido o no, porque también te dan responsables, es decir, se sigue el ciclo PHBA en todo este proceso. Y por último, para no demorarnos y poder pasar a las siguientes presentaciones, pues la evaluación de desempeño, perdón, esto tiene que ver con mejora, aquí me faltó cambiarle un poco el título,
y es la mejora como tal, o mejora continua, efecto Kaizen, como lo conocen ustedes de pronto algunos, y es precisamente, si ya revisamos, ya evaluamos en el anterior, pues es también hacer un proceso adicional y es volver otra vez a empezar el ciclo y reconocer que está bien y que de pronto podemos haber mejorado en el diseño e implementación de acciones correctivas dentro del proceso. En esto hay un punto importante que yo traje la colación, y es que las acciones preventivas desaparecen, ¿no? Ya no existen acciones preventivas dentro de la norma. Bien, hoy se conocen ya como aparece la gestión del cambio, la gestión de riesgo, perdónenme, que es la gestión basada en riesgo, como mencioné anteriormente. Ya lo que es acciones preventivas desaparecen de la norma, que antes estábamos acostumbrados a tener acciones correctivas, acciones preventivas, ¿se recuerdan? Pues ya eso no es necesario. Otra cosa importante acá son la investigación de incidentes, ¿cierto? La obligación, pues, de generar un proceso de capacitación y de información sobre estos incidentes, pero al mismo tiempo generar un procedimiento también donde nos ayude a investigar los incidentes, y un procedimiento también, si quieren hacerlo aparte de acciones correctivas, o procedimiento de investigación de incidentes y acciones correctivas, eso ya depende obviamente de cada empresa. Y lo ideal es que obviamente sea integrado, ¿no? Un punto también que resalta este numeral de mejora, número 10, es que adicional, yo pues tengo que investigar, pero tengo que hacer una investigación bajo una metodología, ¿cierto? Es decir, hallando las causas raíces, es decir, las causas básicas e inmediatas que generan esas acciones de mejora, acciones correctivas. Entonces, ¿qué metodología va a utilizar la empresa para poderlo hacer? La norma no me da ninguna. Las empresas son libres de escoger, pero pues hay muchas, 5 por qué, las 5 M's, espina de pescado, bueno, Ichikawa, pueden escoger el árbol de decisión, árbol de causas. Bueno, hay muchas metodologías que las empresas pueden implementar, o pueden implementar una dependiendo del tipo de acción para mejorar, u otra dependiendo, o muchas metodologías, eso depende obviamente de cada empresa, como les digo. Hay flexibilidad para que las empresas escojan sus mejores procesos, pero lo importante acá es que las personas que están involucradas dentro de los procesos pues los conozcan, porque de nada nos sirve tener un sistema de gestión robusto si las personas no conocen el sistema de gestión y no saben manejarlo, no tienen como el proceso de implementación claro. Entonces, esto es un barrido rápido de lo que es sistema de gestión ISO 45001, y con esto yo me despido. Muchísimas gracias. Para darle paso a mis compañeros. Muchísimas gracias. Denme un segundo, por favor. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias, Vivi, por tu presentación muy clara, muy descriptiva de lo que es esta norma ISO 14001, así que sobre los sistemas de gestión para la salud y seguridad, perdón, para la gestión ambiental. Quería, antes de continuar con Kevin Fernández de BioK Perú, quiero insistirles y reiterarles que pueden realizar sus preguntas a nuestros participantes, generar ahí en el chat, si gustan también conocer más de nuestra plataforma BioK, también pueden solicitarlo ahí sin ningún costo, así que quiero darles el pase ahora a Kevin Fernández para que nos hable sobre la norma que gestiona la seguridad y la salud en el trabajo. Adelante, Kevin, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Giselle, por el pase. Y voy a compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. ¿Me confirman si se observa la pantalla? Se ve perfecto, Kevin. Adelante, por favor. Perfecto, entonces ya podemos iniciar esta presentación. Vamos a dar continuidad a la charla, a capacitación que ha estado dando mi colega Viviana de Colombia. Si bien es cierto, ella dio una introducción sobre las 3 normativas que se va a visualizar el día de hoy, tanto de la ISO 45001, la ISO 14001
y la ISO 9001. Lo que me corresponde a mí el día de hoy es darles los alcances de esta ISO 14001 del año 2015, que va a tratar sobre el sistema de gestión ambiental. Por supuesto que esta norma es bastante amplia, es una norma en la cual requiere de bastante tiempo para darle una correcta interpretación, de acuerdo a la organización a la cual pertenecemos, pero vamos a ver los puntos más importantes de la presente normativa internacional, estandarizada, por supuesto. Así que vamos a dar inicio a esta normativa internacional. Bueno, perdonen un segundo. Ahora sí. El objetivo del sistema de gestión ambiental que nos menciona esta norma es proporcionar a las organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, ¿no? Esta norma especifica requisitos que permitan que una organización logre los resultados previstos que ha establecido para su sistema de gestión ambiental y contribuir, por supuesto, al desarrollo sostenible mediante otros objetivos específicos, ¿no? Como es la protección del medio ambiente mediante la prevención o mitigación de los impactos ambientales adversos. Para eso primero tenemos que conocer cuáles son los aspectos ambientales que tenemos como organización, ¿no? La mitigación de efectos potencialmente adversos a las condiciones ambientales sobre la organización, el apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en materia ambiental, por supuesto, la mejora de este desempeño ambiental, el control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios usando una perspectiva del ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida, ¿no? Aquí este enfoque va más que todo al ciclo de vida de lo que nosotros producimos como organización, ¿no? Tenemos que ver el camino de todo este producto o servicio de tal forma de evitar que generemos impactos ambientales a raíz de estos productos que generamos como organización, ¿no? La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentes, ¿no? Estos son algunos objetivos específicos que tenemos dentro de esta normativa ambiental. Tal como mencionó mi colega anteriormente, esta norma internacional del sistema de gestión ambiental también va a seguir este ciclo PHBA, o también conocido como el ciclo de Deming, ¿no? El cual se basa en que tenemos que planificar, hacer o implementar, verificar y actuar, ¿no? Para poder atender todas las necesidades y tener una correcta gestión dentro de la organización, ¿no? Para planificar, bueno, tenemos el diseño y disposiciones de las actividades de acuerdo a nuestras necesidades ya identificadas, ¿no? En el contexto de la organización, ¿no? Para hacer tenemos que ejecutar e implementar lo planeado para el logro de la actividad predeterminada. Tenemos que verificar si este desarrollo de la actividad concuerda con lo planeado y logra los resultados esperados para finalmente poder actuar para eliminar o corregir los problemas encontrados en la fase de verificación, ¿no? Tenemos que generar una mejora continua en todos los procesos. O sea, este ciclo de Deming o ciclo PHBA también conocido es es un estándar que maneja todas las normas ISO. Y así también va a ser de aplicación en esta presente norma, ¿no? Este ciclo de Deming o ciclo PHBA va a introducir o va a actuar con todas las cláusulas o apartados que tenemos dentro de esta norma del sistema de gestión ambiental, ¿no? Desde las cuestiones internas o externas que hayamos en el contexto de la organización, también sus necesidades y expectativas de las partes interesadas, el liderazgo que actúa como la base o el centro de todo este sistema de gestión ambiental. Posteriormente vamos a tener la planificación, el soporte y operación, la evaluación del desempeño y la mejora, ¿no? Nos percatamos que este ciclo de Deming o ciclo PHBA va a actuar en base a todas las cláusulas y apartados que tenemos dentro de esta norma ISO. Bueno, la estructura de esta normativa también tiene 10 puntos, en los cuales los 3 primeros van a ser solamente algunas cláusulas informativas, y posteriormente las cláusulas del 4 al 10 va a tener los requerimientos necesarios para hacer una implementación dentro de nuestra organización. Bueno, vamos a comenzar con la parte más importante de esta norma, que viene a ser el contexto de la organización, ¿no? Nos dice que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos del sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización.
Este punto de acá muchas veces lo podemos hacer a través de un análisis de FODA, también conocido, que es en el cual nosotros vamos a hallar o vamos a conocer nuestras cuestiones internas, viendo nuestras fortalezas y debilidades, y también nuestras cuestiones externas, a través de las oportunidades y amenazas que representan a nuestra organización. De esta manera, es adecuado conocer cuál es la comprensión de nuestra organización y su contexto, ¿no? Asimismo, tenemos que comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Tenemos que conocer estas partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestión ambiental, que son pertinentes para los requisitos legales y otros requisitos que tenemos dentro de nuestra organización en materia ambiental, ¿no? Bueno, unas claves para identificar estas partes interesadas es tener en cuenta aquellos con los que la empresa tiene una responsabilidad legal, operativa o fiscal, conocer a aquellas personas que tienen influencia para impedir o impulsar la actividad de la empresa, tener en cuenta aquellas personas y empresas que se encuentren en las zonas donde la empresa interactúa, incluir a aquellas personas que dependen de la organización como clientes o proveedores. Por supuesto, ellos son parte de las partes interesadas externas de la organización, ¿no? También el gobierno es una parte interesada externa, a la cual tenemos que darle un enfoque prioritario y tenerlo dentro de esta identificación. Tenemos que considerar también a aquellas personas que tienen una representación clara de grupos de interés. También tenemos dentro del contexto de la organización el apartado el 4.3, que es la determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. Básicamente, nosotros que tenemos que delimitar este sistema de gestión ambiental y dónde vamos a implementar esta normativa, la cual se va a delimitar en base a los productos y servicios que nosotros tengamos como organización y que nosotros querramos determinar, delimitar, ¿no? Bueno, este alcance debemos tener en consideración que también va a incluir las cuestiones externas e internas que se tratan en el apartado 4.1, las partes interesadas en el 4.2, las unidades, funciones y límites de la empresa, las actividades, productos o servicios como lo mencioné hace un momento. Bueno, después tenemos el apartado 5, que viene a ser el liderazgo, ¿no? El cual se divide en 3 puntos, que viene a ser el liderazgo y compromiso de la organización, el 5.2, que es la política ambiental, y el 5.3, que son los roles y responsabilidades y autoridades en la organización. Básicamente, el punto 5.1 viene a ser el liderazgo y compromiso de la empresa, ¿no? Este punto es la base para la implementación de toda esta norma del sistema de gestión ambiental. Entonces, la alta dirección tiene que demostrar bastante responsabilidad y bastante liderazgo al momento de querer hacer esta implementación, debido a que ellos son los que van a proporcionar los recursos, ellos son los que van a delegar las responsabilidades, van a hacer que este sistema de gestión ambiental funcione correctamente y sea posible implementarlo dentro de la organización, ¿no? El punto 5.2, que es la política ambiental, que es importante, por eso lo he colocado un poco más a detalle, ¿no? En el cual dice que la alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental considere los siguientes puntos, ¿no? Que sea apropiada para el propósito y contexto de la organización, que proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales, que incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros específicos pertinentes al contexto de la organización, que incluya también el compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos, y así también que incluya el compromiso de la mejora continua del sistema de gestión ambiental. Esta política debe mantenerse como información documentada, o sea, debemos tener un registro de esta política, comunicarse dentro de la organización, debe haber registros en los cuales se vea que se está difundiendo esta política a los trabajadores dentro de la organización, y debe estar disponible para las partes interesadas, ¿no? Cuando algunas de nuestras partes interesadas identificadas quieran tener a disposición la política, ellos deben acceder rápidamente a esta política y muchas veces sin solicitarla, ¿no? Muchas veces un ejemplo claro es que algunos colocan su política en sus páginas web, en donde está disponible para sus partes interesadas. Asimismo, el punto 5.3, que son los roles, responsabilidades y autoridades en la organización, básicamente en este apartado nos indica que para este sistema de gestión ambiental debemos delegar responsabilidades. Debe haber una persona en el cual sea responsable de la implementación de este sistema de gestión ambiental. Para esto tenemos que tener o generar perfiles de trabajo en el cual van a encajar
con este sistema de gestión ambiental. Muchas veces esto lo podemos evidenciar a través de un manual de organización y funciones en los cuales van a estar los perfiles a cargo de toda la empresa. No solamente, a veces no solamente están incluidos los del sistema de gestión ambiental, sino están los perfiles que van a ser responsables de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de un sistema de gestión de calidad. Entonces, esto es fácil de evidenciar a través de un manual de organización y funciones en el cual, en este contexto, en materia ambiental, se identifique las personas responsables y encargadas de hacer esta gestión. Después entramos al apartado 6, que es la planificación, en el cual tenemos el 6.1, que son las acciones para tratar riesgos y oportunidades, el cual se divide en generalidades, aspectos ambientales, obligaciones de cumplimiento y planificación de acciones. Así también tenemos el 6.2, que son los objetivos ambientales y planificación para alcanzarlos, y se divide en objetivos ambientales y la planificación de acciones para alcanzar estos objetivos ambientales. Hemos hecho un resumen, un super resumen para ver estos apartados en honor al tiempo que se tiene en esta presentación, ¿no? Entonces, un poco cuando hablamos del apartado 6.1, que son las acciones para tratar riesgos y oportunidades, en las generalidades tenemos que la organización debe establecer, implantar y mantener los procesos necesarios para cumplir con requisitos. La organización también tiene que determinar situaciones de emergencia en las que se puede generar un impacto ambiental, ¿no? De tal manera de evitar los incidentes ambientales conocidos. A veces hay algunas organizaciones que manejan algunos insumos químicos y para los cuales se debe tener identificado este riesgo, el cual puede haber un derrame ambiental en cualquier zona, y para eso la empresa tiene que mantener esta información documentada de estos riesgos, ¿no? Así también tiene que mantener información documentada de las oportunidades y de todos sus procesos en los cuales vamos a identificar ciertos riesgos y ciertas oportunidades. Cuando hablamos de los aspectos ambientales, debemos determinar estos aspectos ambientales que posee la organización para poder controlar estas actividades, servicios o productos que puedan influir, ¿no? Tenemos que conocer los impactos ambientales asociados, y estos impactos ambientales asociados nosotros vamos a conocerlos una vez que identifiquemos primero los aspectos ambientales. Un ejemplo claro de aspectos ambientales es la generación de ruido, por ejemplo, o la generación de un efluente, o la generación de algún tipo de emisión en nuestra organización. ¿Y cuál sería el impacto ambiental? El impacto ambiental, por supuesto, sería la contaminación a la calidad del aire, por ejemplo, cuando identificamos las emisiones, ¿no? Son ejemplos bastante básicos que debemos conocer y saber identificar al momento que hagamos esta identificación de aspectos ambientales propiamente en nuestras organizaciones, ¿no? Debemos tener en cuenta el ciclo de vida, como mencioné inicialmente, ¿no? Este sistema de gestión ambiental de la ISO 14001-2015 se enfoca bastante en el ciclo de vida que se genera, o en el ciclo de vida de nuestros productos que generamos, ¿no? Entonces, bastante enfoque en el tema del ciclo de vida, ¿no? La empresa también debe determinar los aspectos ambientales significativos y comunicarlos entre los diferentes niveles de organización. La empresa debe mantener la información documentada de estos aspectos e impactos ambientales y de los criterios utilizados para determinar los aspectos ambientales, ¿no? Entonces, esto claramente nos quiere decir que tenemos que tener un procedimiento, una metodología para identificar estos aspectos e impactos ambientales. Y también debemos de tener, muchas veces las organizaciones lo registran o lo evidencian a través de una matriz de impactos, de aspectos e impactos ambientales, ¿no? En los cuales ahí vamos a poder, de acuerdo a la actividad de la empresa, de acuerdo a todos sus procesos, vamos a conocer cuáles son los aspectos ambientales identificados y los impactos ambientales, y vamos a observar cuál fue su criterio utilizado a través de su procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales. También tenemos en el punto 6.2 los objetivos ambientales, ¿no? En el cual nos menciona que la empresa debe establecer todos los objetivos ambientales en las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta todos los aspectos ambientales significativos de la organización y sus obligaciones de cumplimiento asociados, y además se deben considerar sus riesgos, ¿no? Estos objetivos ambientales deben ser coherentes, medibles, monitoreados, comunicados y actualizados, por supuesto, como mínimo una vez al año, o como dependa, o como desee, o como establezca la organización en realidad, ¿no? Si lo puede hacer, lo puede actualizar cada 6 meses, ellos lo pueden hacer sin ningún problema, ¿no? Estos objetivos ambientales también deben ser evidenciados
en una matriz en donde tengamos claro estos objetivos ambientales, muchas veces va relacionado también con la política ambiental elaborada. Después entramos al apartado número 7, el cual viene a ser el apoyo, ¿no? El apoyo básicamente nos dice que la empresa debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el sistema de gestión ambiental. Esto también nos lo mencionan en el apartado número 5, que viene a ser liderazgo, ¿no? El cual la alta dirección es el encargado o los principales responsables de entregar estos recursos para que la empresa pueda determinar y proporcionar, para que la empresa pueda implementar correctamente este sistema de gestión ambiental. Asimismo, dentro de este apartado número 7 tenemos lo que es la competencia, en el cual nos dice que para cada tipo de puesto de trabajo existe unas competencias que se deben cumplir, tanto de formación y de experiencia, ¿no? Esto también puede ser evidenciado a través del manual de organización y funciones, donde se puede detallar que para cada puesto de trabajo existente dentro del sistema de gestión ambiental, tiene que cumplir con la siguiente competencia, ¿no? Quizás que puede decir, ¿no?, tenga 2 años de experiencia en supervisión ambiental, o deba tener un curso de supervisor ambiental, ¿no? Estas cosas nosotros lo podemos especificar dentro de nuestro manual de organización y funciones, ¿no? También nos dice que tenemos que tener control de la información, ¿no? Toda la información que nosotros generemos debe estar documentada, ¿no? Y hace un momento la colega Viviana les mencionaba que algunas palabras clave de la norma en las cuales nos va a dar a entender lo que nosotros debemos tener como información documentada, ¿no? Asimismo, tenemos la toma de conciencia, en la cual nos dice que nosotros debemos de, como empresa, como organización, debemos de capacitar, debemos de difundir, concientizar al personal sobre las políticas ambientales, sobre los aspectos ambientales identificados, sobre los impactos ambientales identificados. Entonces, todas estas cosas que se están implementando para el sistema de gestión ambiental deben ser difundidas a toda la organización, de tal manera que ellos tomen conciencia y puedan conocer también el proceso de implementación del sistema de gestión ambiental, ¿no? Y cómo se está implementando y cómo va a ayudar a la organización eso a ayudar a hacerla mucho más sostenible, ¿no? Asimismo, tenemos como el apartado número 8, que viene a ser la operación, ¿ya? Esto va dentro del ciclo PHBA, ya viene a la implementación, ¿no? Viene a ser lo que es la implementación. Que bueno, como punto 8.1 tenemos la planificación y control operacional, el cual nos dice que la organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2. Esto claramente nos dice que los aspectos ambientales identificados en el 6.1 y 6.2, así como los riesgos y oportunidades, deben tener un control, deben tener una operación, ¿no? Entonces aquí ya podemos implementar estos controles para minimizar o mitigar los aspectos ambientales, por ejemplo, ¿no? Nos dice que los controles pueden incluir los controles de ingeniería y procedimientos, se pueden implementar siguiendo una jerarquía, por ejemplo, la famosa jerarquía, ¿no?, de controles que conocemos también en el ámbito de seguridad y salud, que viene a ser lo de eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y, bueno, por último, algunos equipos de protección personal, ¿no? Bueno, asimismo también parte de esta planificación y control operacional viene a ser la perspectiva del ciclo de vida, ¿no?, en el cual nos dice que se deben establecer estos controles para asegurarnos que los requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida, ¿no? También tenemos que determinar los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios según corresponda, comunicar estos requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos a los contratistas. Este enfoque de ciclo de vida es bastante importante para poder evitar o conocer cuáles son aquellos impactos ambientales que muchas veces no se logran identificar, ¿no? Entonces, el enfoque del ciclo de vida va a evitar que nosotros, o como organización, tengamos impactos que desconozcamos, ¿no?, debido al ciclo de vida de este producto. Asimismo, tenemos como 8.2 la preparación y respuesta de emergencias,
en el cual nos dice que la organización debe establecer, implantar y mantener los procesos necesarios como preparar para responder las situaciones de emergencia, ¿no? Esto también, las emergencias que hemos podido identificar en el apartado número 6, como le di el ejemplo, ¿no?, de los derrames ambientales que pueden ocurrir. Entonces aquí en el 8.2 nos dice que debemos de establecer estos controles para evitar, en todo caso, estos derrames de insumos químicos o materiales peligrosos, como lo mencioné en el ejemplo, o también controles antes y controles después, ¿no? Esto también lo podemos evidenciar a través de un plan de contingencia y de respuesta ante emergencia, ¿no? Eso va a depender de las emergencias que hemos detectado en nuestra identificación, ¿no?, de acuerdo a nuestra organización. De repente nosotros como organización no manejamos insumos químicos y no es posible que tengamos derrames ambientales, pero sí podemos identificar otras emergencias ambientales para los cuales todo esto debe estar identificado en nuestro plan de contingencia y añadir los controles que vamos a tener antes y después de esta emergencia, ¿no? Después viene el punto 9, el apartado 9 y el apartado 10, que viene a ser la evaluación del desempeño y la mejora. En esta evaluación del desempeño tenemos el seguimiento, medición, análisis y desempeño. Tenemos también lo que es la auditoría interna, la revisión por la dirección, y en mejora tenemos algunas generalidades, no conformidad y acción correctiva. Algunos puntos importantes del seguimiento, medición, análisis y evaluación. Bueno, es importante primero conocer que el seguimiento lo podemos interpretar como observar un proceso o tarea en un lapso de tiempo, ¿no?, que por ejemplo puede ser una inspección. La medición viene a ser que obtengamos un valor a partir de un equipo. De repente hacemos una medición de gases, entonces esto viene a ser lo que es más explícito en la medición, ¿no? El análisis viene a interpretarse como las estadísticas, ¿no? Hacemos un análisis estadístico quizás de algunas inspecciones que hemos hecho, algunas observaciones, y la evaluación, por supuesto, viene a ser la comparación de los resultados contra la meta que nos hemos propuesto, ¿no? En los objetivos, muchas veces colocamos las metas. Entonces, para hacer una evaluación, siempre vamos a ver cómo están yendo nuestros resultados en base a los objetivos planteados. Y bueno, para evaluar este cumplimiento, debemos de establecer, implantar y mantener los procesos necesarios para hacer esta evaluación, ¿no? Debemos de determinar la frecuencia con la que se hará esta evaluación del cumplimiento y tomar medidas si es necesario. Tenemos que mantener el conocimiento y la comprensión de su cumplimiento. La organización debe planificar e implementar un proceso de evaluación de la conformidad con las obligaciones de cumplimiento. Es muy importante medir cada cierto tiempo y realizar análisis después de obtener los resultados, ¿no? Esto va a facilitar la toma de decisiones y las acciones que apoyan la consecución de los objetivos marcados. Después viene el punto importante, que viene a ser las auditorías internas, ¿no?, en el cual nos dice que, de acuerdo a una previa evaluación, debemos de establecer cada cuánto tiempo vamos a hacer auditorías internas a nuestra organización. Esto ya viene a ser planificado a través de un procedimiento, de un programa, en el cual lo podemos evidenciar también, porque esta norma nos pide evidenciar el programa de auditoría, ¿no? También nos pide que tengamos auditores competentes para realizar estas auditorías. Bueno, también otro punto nos dice que la empresa tiene que realizar auditorías internas dentro de intervalos de tiempo planificados para proporcionar información sobre el sistema de gestión ambiental, ¿no?, sobre si estamos cumpliendo con los requisitos establecidos en esta norma ISO 45001, y si estamos implementando y manteniendo este sistema de gestión de manera eficaz. Cuando establecemos el programa de auditoría interna, la organización debe tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos concernientes, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas. Asimismo, tenemos la revisión por la dirección, el cual la gerencia de la dirección debe revisar este sistema de gestión ambiental de la organización en intervalos de tiempo planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia. Esta revisión por la dirección debe contener consideraciones, ¿no?, en el cual tenemos que revisar el estado de las acciones de las revisiones relevantes para el sistema de gestión ambiental, si existen cambios en las cuestiones externas, internas que son relevantes en este sistema de gestión ambiental, el grado en el que se han alcanzado los objetivos ambientales, ¿no? Es aquí donde nosotros hacemos esta evaluación de los objetivos ambientales, ¿no? ¿Qué tanta diferencia hay de la meta propuesta y de los resultados obtenidos?
tenemos que adecuar los recursos que sean necesarios, ¿no? Por ejemplo, si nos hemos percatado que en esta implementación del sistema de gestión ambiental faltaron ciertos recursos que no fueron identificados previamente. Comunicaciones pertenecientes a las partes interesadas y verificar, por supuesto, las oportunidades de mejora que hemos ido viendo a través de nuestro sistema de gestión ambiental. También tenemos algunas salidas de esta revisión por la dirección, ¿no? En el cual tiene que incluir las conclusiones sobre la conveniencia, la adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental, algunas decisiones que se han tomado como oportunidades de mejora, y, bueno, las oportunidades de mejora en general para la integración del sistema de gestión ambiental con otros diferentes procesos. Y finalmente tenemos el apartado 10, que nos dice que es la mejora, que la empresa tiene que determinar estas oportunidades de mejora y poner en marcha las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados al implementar este sistema de gestión ambiental. Esto lo vamos a poder realizar a través de la no conformidad y acciones correctivas. Estas no conformidades y acciones correctivas van a nacer a raíz de las auditorías que nosotros realicemos como empresa, van a salir a raíz de las revisiones por la dirección, van a también salir a raíz de los incidentes ambientales que puedan ocurrir, porque cuando ocurren estos incidentes ambientales, nosotros debemos de hacer una previa investigación a través de una metodología para identificar las causas raíces, las causas básicas, causas inmediatas, que obligaron a que suceda esta incidencia. Entonces, cuando hacemos estas investigaciones, vamos a conocer cuáles fueron las no conformidades que nos llevaron o las causas que nos llevaron a cometer esta incidencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros obtengamos los resultados de nuestras auditorías, los resultados de nuestras revisiones por la dirección, los resultados de nuestras incidencias, vamos a poder identificar las no conformidades y vamos a realizar las acciones correctivas, de tal manera que esto no vuelva a suceder y podamos mejorar nuestro sistema de gestión ambiental y así cumplir con el ciclo PHBA o el ciclo de Deming, que viene a ser lo que es la mejora continua. ¿Ok? Esto ha sido, bueno, un breve resumen en realidad del sistema de gestión ambiental ISO 14001, por supuesto que es mucho más amplio y hay ciertos apartados en donde debemos de ponerle más enfoque para darle una mejor interpretación de acuerdo a las necesidades y cuestiones internas y externas que hemos identificado en nuestra organización. Por mi parte es todo y muchas gracias a los que han estado escuchando. Muchas gracias, Kevin, a ti por tu exposición, por mostrarnos en qué consiste esta ley 45001 que resguarda y garantiza las gestiones del medio ambiente. Para no demorar las exposiciones, quiero dejar con ustedes inmediatamente a Fernanda Cortés, consultora ambiental de Better, y que nos hablará de la norma ISO 9001, ¿ya? Que se refiere a la gestión de calidad que a la que deben aspirar las empresas que quieren internacionalizarse, sobre todo, que quieren tener un estándar alto y caminar hacia la sostenibilidad. Te escuchamos, Fernanda, adelante, por favor. Gracias, Giselle. Voy a compartir pantalla. Ahí tú me avisas si se ve, por favor. Sí, por supuesto, ya te indico. Sí, se ve perfecto. Ya, gracias. A ti. Bueno, como les comentaba Giselle, les voy a hablar acerca de la ISO 9001, sobre sistema de gestión de calidad, y también darle el enfoque de cómo a raíz de la implementación de esta norma ISO podemos gestionar los requisitos legales. Entonces vamos a ir revisando los contenidos de la norma ISO ya de manera más general, porque si se han dado cuenta, la estructura entre las tres normas es muy parecida, casi idéntica, sino que van variando por pequeños detalles. Entonces eso ya lo voy a pasar de manera un poquito más general. Y también voy a ir ahondando sí, en lo que se considera que es más importante revisar, enfocándolo a la calidad. Entonces vamos a revisar. ¿Cuándo es importante o cuándo se considera que es bueno implementar la norma ISO 9001? Esto se responde que es a través, se decide realizarlo en una empresa cuando ésta necesita demostrar su capacidad de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente
los legales y los reglamentarios aplicables. También cuando se aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad de los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables. Entonces, la adopción de esta norma implica el desarrollo de sistemas de gestión de la calidad al interior de las organizaciones, los cuales permiten asegurar la capacidad de proveer productos y servicios ajustados a las necesidades de los clientes. Todo esto es también a través del cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios que sean pertinentes, para poder aumentar el nivel de satisfacción de los clientes mediante la mejora continua de los procesos. Entonces, ya lo he repetido varias veces, entonces ahora como bajándolo, siempre la norma va a apuntar a la satisfacción del cliente. Eso es como lo principal y lo más importante. ¿Cuáles son los beneficios para la organización al implementar un sistema de gestión de la calidad? Capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y los reglamentarios aplicables también. Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. Abordar los riesgos y oportunidades asociados con su contexto y objetivos. Capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de calidad especificados. Entonces aquí también, como vemos en la imagen que está al lado derecho, otros beneficios también son el evitar que se produzcan desperdicios y además ayuda a reducir los costos y mejora la calidad y la satisfacción del cliente. Este es el ciclo completo de un sistema de gestión de la calidad. Como hemos visto, esta norma y las otras también, la 14.001 y la 45.001, emplean el enfoque a procesos, los cuales incorporan el ciclo de planificar, hacer, verificar, actuar, que es el ciclo PHBA. Y el pensamiento basado en riesgos. Entonces, si revisamos, si lo vemos, esto es un ciclo cerrado, el cual siempre está apuntando también a la mejora continua, que es uno de los puntos que desarrolla esta norma ISO, donde también considera cuáles son los requisitos del cliente. Siempre como se está apuntando a la satisfacción del cliente, se consideran los requisitos del cliente, se toman en cuenta cuáles son los productos o los servicios que se están ofreciendo en la organización, cuál es el contexto de la organización, cuáles son los objetivos, se definen cuáles son los riesgos y las oportunidades, se tienen que también definir las cuestiones internas y externas. Kevin explicó súper bien cuáles son estas cuestiones internas y externas que se pueden también verificar y determinar a través de un análisis FODA. Y también, como parte también de lo que indica la norma, se hace la revisión por la dirección. Entonces, dentro de todo este ciclo que estamos viendo, se puede ver de manera gráfica y se resume cómo se puede implementar un sistema de gestión. ¿Cuál es el objetivo del sistema de gestión de la calidad? Su principal objetivo, y que es el que persigue la norma ISO 9001, es incrementar la satisfacción de los clientes, ya que utiliza procesos de mejora continua, así como el facilitar el consenso en torno a las soluciones que posibiliten alcanzar todas las exigencias de los usuarios, ya sean personas interesadas o los propios clientes de la organización. La norma tiene 7 principios, 7 principios de la gestión de la calidad. Aquí los vemos detallados cada uno de ellos, y estos conforman el enfoque al cliente. Siempre se está apuntando a la satisfacción del cliente y a lo que requiere el cliente y cuáles son sus necesidades. También otro principio es el liderazgo, el compromiso de las personas, el enfoque a procesos, la mejora, a través también de la mejora continua, la toma de decisiones basadas en evidencia y la gestión de las relaciones. Si se consideran estos principios y los integramos y los desarrollamos dentro del sistema de gestión,
se puede llevar una buena gestión, valga la redundancia, y se pueden considerar todos los puntos como principales en la gestión de la calidad, obteniendo resultados óptimos en ello. Vamos a revisar también la estructura de la norma ISO. Si se fijan, es básicamente lo mismo para las tres, donde se pueden revisar y se definen los objetivos y el campo de la aplicación de la norma, las referencias normativas, los términos y definiciones. Aquí también tanto Viviana como Kevin les mencionó de que estos tres primeros puntos no representan obligaciones, sino que son más bien administrativos. Ya desde el cuarto punto al 10º sí empiezan a ver las obligaciones a las cuales debe cumplir las organizaciones. Dentro de ellos tenemos el contexto de la organización, donde se debe determinar cuáles son las cuestiones externas y las internas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégico. También se deben determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad. Se deben determinar los requisitos que son pertinentes de las partes interesadas. También determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para definir y establecer su alcance, donde también se debe considerar para ello cuestiones externas e internas, los requisitos de las partes interesadas, los productos y servicios. También se debe establecer un sistema de gestión de la calidad, además de establecerlo, implementarlo, mantenerlo y mejorarlo continuamente, que es el proceso, el ciclo completo. Luego tenemos en el quinto punto el liderazgo, donde la alta dirección debe demostrar el liderazgo y el compromiso respecto al sistema de gestión de la calidad, el enfoque al cliente y establecer la política de la calidad y esta a la vez comunicarla. También se deben definir cuáles son los roles, las responsabilidades y cuáles son las autoridades en la organización. Eso tiene que estar muy, muy claro y debe estar también documentado cada una de estas responsabilidades, roles que cumplen cada una de las autoridades que conforman la organización. Luego, en el sexto punto tenemos la planificación, donde se deben definir las acciones para abordar cuáles los riesgos y las oportunidades que fueron definidas e identificadas, donde se deben establecer objetivos de la calidad y estos objetivos deben cumplir con una serie de requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Que los objetivos de la calidad deben ser coherentes, deben ser medibles, deben tener en cuenta cuáles son los requisitos que aplican, deben ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y el aumento siempre de la satisfacción del cliente. También estos objetivos de la calidad deben ser objeto de seguimiento, se les debe hacer un seguimiento constante para poder llevarlos a cabo y cumplirlos. También estos siempre deben ser comunicados y también mediante este seguimiento que se les hace, se puede realizar la actualización de ellos en la medida que sea necesario. Luego tenemos el apoyo en el séptimo punto, donde se determinan y proporcionan los recursos, donde también se hace el establecimiento, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. También se deben determinar y proporcionar las personas idóneas para ello, la infraestructura y el ambiente para la operación de los procesos. Se define la competencia, donde se determina las competencias de las personas, se asegura de que son competentes mediante la educación, la formación de ellas y también se considera la experiencia que tengan cada una de estas personas. También se realiza la toma de conciencia, la comunicación, que es muy importante en ello, y luego ya pasamos al octavo punto, y en este voy a ahondar un poquito más, que es la operación. En la operación, aquí vamos a avanzar, aquí es donde
pongo la lupita porque aquí vamos a ahondar un poquito más. En la operación vamos a tener que se divide en distintos puntos. Aquí los podemos ver, que tenemos el 8.1, donde está la planificación, y el control operacional. Luego en el 8.2 tenemos los requisitos de los productos y servicios, donde se debe realizar la comunicación con el cliente, la determinación de los requisitos para los productos y servicios. Luego tenemos el diseño, desarrollo de los productos y servicios. También tenemos el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, la producción y provisión del servicio, la liberación de los productos y servicios y finalmente el control de las salidas no conformes. ¿Por qué me detengo acá? Porque acá vamos a hacer ya la bajada a la gestión de los requisitos legales, que es el tema al cual nos convoca en este webinar. Entonces, si analizamos el 8.2.1, que es la comunicación con el cliente, ¿qué pide este punto en específico dentro de la norma? Indica que se debe proporcionar la información relativa a los productos y servicios que se ofrecen. Se deben tratar todas las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios que sean necesarios o que se soliciten. Recuerden de que siempre se está en permanente comunicación con el cliente, escuchando cuáles son sus necesidades. Siempre se debe obtener retroalimentación de los clientes relativa a productos y servicios, donde se incluyen las quejas de los clientes. No hay que ver como algo negativo las quejas del cliente, sino que siempre como una oportunidad de mejora. Entonces, por eso se incluyen estas quejas para poder determinar qué es lo que está pidiendo el cliente, qué es lo que le faltó para poder mejorarlo y ofrecerlo, y así también subir la calidad de mi servicio o la calidad del producto. También se debe manipular o controlar la propiedad del cliente y establecer los requisitos específicos para la acción, para las acciones de contingencia cuando sea pertinente. Ya luego tenemos en el 8.2.2 la determinación de los requisitos para los productos y servicios. Cuando se determinan los requisitos para los productos y los servicios, se van a ofrecer a los clientes. La organización debe asegurarse de que los requisitos para los productos y servicios se definen incluyendo cualquier requisito legal y reglamentario aplicable. Aquellos que también son considerados necesarios para la organización. Entonces aquí ya estamos en la parte de cuando se definen e identifican cuáles son los requisitos legales que deben ser aplicables y que se deben considerar. También la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece. Entonces acá tenemos un esquema también que resume y a la vez ejemplifica o hace más visual el proceso, donde si ustedes se fijan, están incluidos los puntos que revisamos de la estructura de la norma ISO. Podemos ver que está considerado desde el 4 al número 10, que son los que definen obligaciones y deberes para las organizaciones. Entonces, si partimos desde el lado izquierdo, vamos a ver que estamos ya también en el numeral 4, donde se definen también los requisitos del cliente, que son consideradas las necesidades y las expectativas de las partes interesadas pertinentes. Entonces se tiene de que están los textos de las normas, estas normas ingresan, son publicadas, que la mejor fuente, la fuente oficial que tenemos en Chile es la Biblioteca del Congreso Nacional y el Diario Oficial. Primero se publica en el Diario Oficial y la Biblioteca del Congreso Nacional también es como el compendio, la base de datos de todas las normativas que son publicadas. Entonces, se puede de ello hacer una base de datos con los textos de las normas originales para consulta. Se puede hacer la actualización de las normas jurídicas. Hay dentro de las publicaciones también que se hacen en el Diario Oficial, vienen actualizaciones de normativa ya existente, o bien la derogación, el reemplazo de una norma. Entonces, de ello también podemos ir haciendo una actualización de nuestra base de datos en cuanto a normas jurídicas. Y también de normativa nueva que haya salido publicada, se integra esta nueva norma jurídica. Entonces, de ello podemos desprender bases de datos de textos actualizados para consultas, bases de datos enlace disponibles para consulta, y
de estas dos podemos hacer servicios de respuesta de consultas que apuntan a la satisfacción del cliente, porque el cliente nos va a hacer consultas, nos va a hacer requerimientos, y todo esto va de la mano a los requisitos legales y a los requisitos que establecen los servicios y productos que se entregan. También en ello podemos ver que dentro del proceso estratégico que viene dado por la dirección está la organización del contexto, el liderazgo, la planificación estratégica, y por otra parte tenemos ya los demás puntos que son del 7 al 10, donde tenemos el proceso de apoyo de tecnologías, desarrollo de competencias, las comunicaciones, infraestructura, la evaluación del desempeño, ya en el numeral 9, donde se pueden realizar las auditorías internas, se debe hacer la revisión de cómo, en qué estado se encuentra, para poder finalmente hacer la gestión de mejoras a través de la mejora continua. Se hace como una radiografía del estado de cumplimiento, es como una foto. ¿Cómo me encuentro en este momento? Se hace la revisión interna mediante la auditoría, donde se va verificando el cumplimiento de cada uno de los puntos que pide la norma ISO. Y las mejoras se pueden ir implementando dado lo que se va dictando en este punto 10 de gestión de mejoras. Los requisitos legales desde el sistema de gestión de la calidad. Hay que tener en consideración de que la implementación de las normas ISO no es obligatoria, es algo que las organizaciones adoptan de manera voluntaria. Por lo tanto, sí se debe considerar de que las obligaciones que a cada organización le involucran, le aplican, las deben tener identificadas y las deben conocer, estén o no implementando un sistema de gestión. Eso sí se debe tener como un conocimiento. Como les mencionaba, existen distintas formas de ir identificando y de gestionando los requisitos legales, los requisitos normativos, ya sea esto dentro del marco de un sistema de gestión mediante la adopción de una norma ISO, o a través de la gestión de los requisitos legales, puede ser a través de una matriz legal. Pero en ambos casos se debe garantizar que se conoce la normativa, que esté identificada la normativa, así como también están identificadas las obligaciones que se desprenden de cada una de estas normativas que fueron identificadas como aplicables. También se debe tener la evidencia de la implementación en la organización. Tengo identificada la normativa que aplica, pero también le debo dar cumplimiento a esta. Y para ello se debe registrar y documentar la evidencia. Y también se le debe hacer un seguimiento al cumplimiento a lo largo del tiempo. Se identifica la normativa, se identifica cuáles son las obligaciones, se hace la implementación de recopilar la evidencia donde se demuestra el cumplimiento de ella, y también periódicamente se va definiendo cada cuánto tiempo se le otorga una frecuencia a hacer el seguimiento. Puede ser, si está en el sistema de gestión, a través de una norma ISO, a través de las auditorías internas. Ay, se me corrió. Ahí. Entonces, para conocer los requisitos legales, lo mejor es dirigirse a una fuente fidedigna, una fuente oficial. En este caso puede ser el diario oficial, que es donde se va haciendo la publicación de cada una de las normativas, por lo que la organización que está interesada en gestionar los requisitos legales a través de su sistema de gestión, en este caso lo estamos revisando para la calidad, debe considerar cuáles son los recursos que se van a invertir para cumplir esta acción. Una vez que se identifica la normativa, se deben reconocer cuáles son las obligaciones, cuáles son los puntos de cada una de las normativas que indican de que hay una obligación, que se debe realizar una acción para dar cumplimiento a ello. Y también, como les mencionaba y se mostraba en el diagrama anterior, se pueden ir generando bases de datos.
que si lo llevamos al punto, a la estructura de la norma ISO sería el punto 8, donde se van a ir generando las bases de datos de los requisitos legales, los requisitos que están asociados a los productos y servicios que se están entregando para ofrecer un producto y un servicio de calidad que vaya a satisfacer al cliente. Generalmente estas bases de datos se pueden estructurar en documentos Excel, o bien se puede hacer a través de alguna plataforma digital, como en este caso tenemos a BioK, donde BioK tiene una base de datos de toda la normativa aplicable, tanto para los 3 países, tenemos para Chile, para Perú y para Colombia, donde esta base de datos permite identificar y hacer la revisión de cuáles son las normativas que pueden aplicar, dependiendo de lo que se quiera ir identificando. Y además se puede contar con una sección para poder hacer el seguimiento al cumplimiento, de acuerdo a lo que nos pide el punto 9, que es la revisión, y para poder hacer las auditorías. Entonces también podemos, a través de estas plataformas, a través de estas bases de datos que se van generando, hacer el seguimiento y poder verificar si se está realizando el cumplimiento legal o el cumplimiento de los requisitos de los productos y servicios. Entonces, si volvemos a la estructura, porque habíamos desarrollado el punto 8, tenemos aquí, tenemos que ya en el 9, como revisamos la evaluación del desempeño, donde se pueden realizar las auditorías, donde se realizan las auditorías internas, donde se verifica de que cada uno de los puntos desde el 4 al 10, que están estructurados en la norma ISO, se están dando se da el cumplimiento a cada uno de estos según lo que va pidiendo, dónde se deben determinar, se debe documentar, se debe registrar. Y para luego de esta evaluación, poder determinar cuáles son los puntos a mejorar a través de la mejora continua. En cuanto a requisitos legales que tenemos para calidad, tenemos la ley 21.081, la cual ofrece la protección, se fortalece más bien dicho la protección a los consumidores, dotando al servicio, en este caso el Servicio Nacional del Consumidor, la facultad para fiscalizar y mejorar diversos procesos. También tenemos la ley del consumidor, que es la ley 19.496, donde se da la protección de los derechos de los consumidores. También si lo queremos llevar a otro punto de la calidad, por ejemplo, tenemos el decreto 297, que se va enfocado a cuando se ofrecen productos alimenticios. Este decreto, ¿qué es lo que indica? Que todos los productos alimenticios que están envasados deben ser rotulados. Y ahí se indica qué debe llevar este rótulo, cómo debe ir en el envase, y eso también va asociado a la calidad del producto, porque debe cumplir con ciertos estándares que van a satisfacer al consumidor, y además van a ir cumpliendo los requisitos legales que están asociados a ello. Por ejemplo, también si nos vamos a otro rubro, al servicio eléctrico, tenemos las normas técnicas de calidad para sistemas de distribución, tenemos para la transmisión, tenemos para la generación eléctrica, donde se van a definir cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que estos sistemas, ya sea de distribución, por ejemplo, llegue finalmente el servicio como lo indica la normativa y como lo requiere el consumidor o el cliente. Entonces, va a también depender de cada rubro el que se explote, en cada rubro que se quiera definir la calidad del servicio o del producto, la normativa que va a ir aplicando, y de esto tenemos un abanico completo de requisitos legales que van a ir apuntando al cumplimiento legal. Y para ello, como les mencionaba, tenemos estas fuentes oficiales. Y, por ejemplo, para el caso de Chile tenemos el diario oficial, y para hacer como consultas generales o también ver
cuáles son las versiones a las cuales también están sujetas ciertas normativas, la mejor fuente es la Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces, bueno, eso en cuanto a hacer una revisión general de lo que es la norma, la ISO 9001. Lo demás ya lo explicaron a profundidad mis compañeros, así que para no redundar más y también haciéndole honor al tiempo, le doy paso a Giselle. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Fernanda. Efectivamente, se explicó en extenso cada una de las normas, que esa era la intención nuestra, darle las pautas de cómo la organización que crea y que genera estas normas ISO mide a las empresas que apuntan hacia la sostenibilidad, que apuntan a subir el estándar desde el cumplimiento de los requisitos legales, pero siempre mejorando en medio ambiente, en gestión de calidad y en seguridad y salud en el trabajo, que son muy importantes para que nuestros empleados estén bien, para influir mejor en el entorno e impactar en millones de personas positivamente, que es lo que aspiramos todos los que apostamos por la sostenibilidad. En aras del tiempo, yo quiero agradecerles a los tres el haber participado en este webinar, agradecerle a toda nuestra audiencia que se mantuvo ahí muy interesada, que hizo sus preguntas, las que por el tiempo no podemos contestar en directo, pero sí aseguramos que las vamos a responder directamente por correo. A cada quien se le formuló, cada uno de nuestros expertos, nuestros expositores va a responderla, así que en eso quiero garantizarles para que se queden tranquilos que sus preguntas van a ser contestadas a cabalidad como ustedes lo han expresado hoy día. Quiero invitarlos a que se conecten con sus cámaras, Viviana, Kevin y Fernanda, para que podamos ir cerrando y despedirnos de nuestros participantes que están atentos y nos han premiado también con su tiempo y su interés. Vivi, por favor. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, por la participación, una participación muy activa, muchos conectados. Eso habla que el tema es interesante y que les conviene obviamente a las empresas. Obviamente mis compañeros panelistas que lo hicieron también bastante bien en cada una de las normas que explicaron y que si se pueden dar cuenta son muy similares, cada una tal vez a veces repetíamos ciertas cosas, pero era necesario como enfatizar sobre qué. Y seguramente también nos faltaron muchas otras cosas que seguramente son las preguntas, porque obviamente eso es un tema largo, grande no es complejo, pero sí hay que tener mucho cuidado en lo que se va a realizar. Muchísimas gracias, Giselle, nuevamente. A ti, Viviana. Kevin. Gracias, Giselle. Gracias por la invitación, gracias a los asistentes y a las colegas que me acompañaron el día de hoy a hacer esta presentación sobre las normativas ISO, que de hecho comparto la opinión de Viviana, que son bastante extensas, seguramente hay infinitas preguntas por ahí que nos están llegando, y que la cual vamos a estar atentos para responder mediante los correos. Nuevamente, gracias a todos por la asistencia y el soporte. A ti, Kevin, por participar como siempre, apoyarnos con tu experiencia, con tu conocimiento. Fernanda, te damos el pase también para que puedas despedirte. Sí, bueno, agradecer a todos también la invitación por hacernos partícipe como consultora Better en este webinar de un tema que es tan importante, tan buscado como de conocimiento, porque hay muchas empresas que les interesa adoptar los sistemas de gestión y qué mejor que aprender en un webinar que está concentrada la información de distintos países, así que también lo hace súper interesante. Agradecer también a todas las personas que quizás no están en la cámara, pero que también hacen que esto se lleve a cabo. También agradecerle a ellos por la organización, a Kevin y a Viviana por las presentaciones, que también ajustarse al tiempo se hace difícil con un tema de que uno se puede extender harto, pero lo tratamos de concentrar bien, dar toda la información y bueno, las preguntas se van a ir respondiendo, así que eso, agradecerle a todos los participantes por el interés y por las preguntas, eso hace sentirnos bien de que quiere decir de que les interesa el tema, que estuvieron poniendo atención, así que agradecerles a todos y, y bueno, me despido. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernanda, Kevin, Viviana. Les agradecemos, por supuesto, el participar, el ser parte de este equipo que lo que busca, por supuesto, es
enseñar, educar, entregar herramientas a las empresas para que puedan transitar este camino hacia la sostenibilidad, bien digo, y que es también la meta que tiene Consultora Better y por supuesto BOK como una plataforma que apoya, que entrega su software as a service para que ellas puedan concentrar esa gestión de forma más rápida, más automatizada y sus profesionales también puedan ir generando otro tipo de soluciones o dedicándose a procesos, a mejorar los procesos internos de cada organización. Así que 1.000.000 de gracias a ustedes, a nuestra comunidad de Chile, Perú, Colombia, a nuestros participantes que estuvieron muy activos y a quienes también les insisto que las respuestas a sus preguntas van a llegar directamente a su correo. Y por supuesto también la presentación, que vimos que había mucho interés en saber y poder tener esta presentación para repasarla, para recomendarla. Así que 1.000 gracias de nuevo. También va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, BOK, y en nuestras redes sociales también, así que y en la página web. Así que los invito también a visitarnos, conocernos más y también seguir este camino hacia la sostenibilidad que a todos nos motiva. Muchas gracias y muy buenas tardes.